Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy voy a presentar mi caso clínico sobre uriolitiasis y cistitis hemorrágica. Bueno, los objetivos, en general, reforzar todos los conocimientos aprendidos durante la carrera de medicina veterinaria, a su vez adquirir nuevas técnicas y la extensión de conocimientos tanto prácticos como teóricos durante mi estadía en el curso de práctica. Los específicos, aplicar los conocimientos hasta el momento obtenidos en lo teórico y práctico, realizar un buen examen clínico, realizar las pruebas complementarias necesarias para llegar a un diagnóstico definitivo y realizar un tratamiento efectivo sin generar dolor al animal. Los cálculos renales, también llamados nefrolitiasis o urolitiasis, son depósitos duros hechos de minerales y sales que se forman dentro de los riñones. La dieta, el exceso de peso corporal, algunas afecciones médicas y ciertos suplementos y medicamentos se encuentran entre las muchas causas de los cálculos renales. En la sintomatología podemos encontrar dolor, hematuria, coliaquiuria, periuria, estranguria, disuria. Algunos comportamientos a tener en cuenta en los felinos es la disminución del apetito, disminución en la ingesta de agua y el amido constante en la zona genital. Actividades realizadas. Se realiza un control estricto de actividades dentro de la clínica veterinaria utilizando los materiales y equipos elementos de seguridad. Las consultas de los pacientes se realizan para evaluar el problema e informar al propietario sobre los cuidados y riesgos y obteniendo los resultados de los exámenes complementarios se realiza el procedimiento quirúrgico o no, si es que fuera necesario. Los datos del paciente. El paciente es un felino llamado Lucifer, mestizo, de 6 años y es macho. En la anamnesis, Lucifer se tuvo la siguiente información, que Lucifer primero venía de otra clínica veterinaria en la cual se le había diagnosticado infección urinaria y se le trató solamente con antibióticos y antiinflamatorios y la dueña no supo decir que los nombres o las dosis de estos medicamentos. La evaluación en esta veterinaria había sido hace 2 días. Lucifer micciona con dificultad desde hace varios días y lo hace fuera del arenero. Además, en las últimas horas se observó sangre en la orina. Es por eso que lo llevan nuevamente a consulta. No come ni bebe y su alimentación era de alimento seco balanceado de la marca Frisch's. En cuanto a comportamiento, Lucifer ha estado decaído y se lame constantemente la zona genital. Además, es importante mencionar que no ha habido ningún cambio sustancial en la vida del animal, tales como cambio de arena, mudanzas u otros. Finalmente, Lucifer se encuentra con sus vacunas al día. Al examen físico, el peso de Lucifer es de 5,6 kg, la frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 36 respiraciones por minuto, el estado corporal es de 3 de 5, el estado general es decaído, la hidratación es del 3% y sus mucosas se encuentran pálidas y secas. Los exámenes complementarios que se le hizo a Lucifer fue primero un hemograma, donde se observó eritrocitosis e hiperproteinemia leve, leucocitosis ligera con neutrofilia. Acá tenemos los valores que se encontraron en Lucifer y los valores referenciales. En la bioquímica realizada se vio se deberían observar los valores de ALT y creatinina para descartar daños en riñón, pues entre las 24 y 48 horas de una obstrucción urinaria se acumulan pudiendo conllevar a la uremia. Como vemos en el resultado de la bioquímica de Lucifer era de 3,9 en la creatinina, cuando el valor referencial es de 0,8 a 1,8, es decir, lo tenía bastante elevado. En el urianálisis que se le hizo, se observó que el pH en 8,5 compatible con la presencia de cristales de fosfato triple estruvita, además de sangre en la orina. Acá podemos ver el pH en 8,5 y además la presencia abundante de fosfatos triples estruvita. Eso de acá que menciono, el pH en 8,5 es porque normalmente los cristales de estruvita se forman o tienen tendencia a formarse cuando la orina se encuentra en niveles alcalinos. Se le realizó una ecografía y en la ecografía se emplea, la ecografía se emplea para confirmar la presencia de cálculos en la imagen
podemos observar el urolito vesical, que lo tenemos aquí, y en la ecografía también se podría utilizar para evidenciar masas en la vejiga urinaria si es como para descartar un diagnóstico diferencial, ¿no? Que sería por una obstrucción por alguna neoplasia. Entonces es importante realizar la ecografía. En la ecografía que se le realizó a Lucifer también se detectó un engrosamiento en la pared vesical, que lo vemos aquí, y esto es compatible con cistitis. La pared vesical tenía un engrosamiento de 5.8 milímetros. Además, se le realizó una ecografía de la uretra proximal y se observa una marcada distensión de la luz de la uretra proximal, y en la pared dependiente se detectan dos estructuras ovaladas hiperecogénicas compatibles con cálculos uretrales. Los podemos ver acá. El tratamiento que se le realizó a Lucifer. Para empezar, cuando Lucifer llegó, como presentaba decaimiento y se informa a la doctora sobre la poliaquiuria, se procede inmediatamente a una fluidoterapia como primera respuesta a urgencias, pues presenta deshidratación de 3% y llenado capilar 3 segundos, las mucosas secas y pálidas, y seguido a esto se procede a la extracción de sangre para los análisis de hemograma y bioquímica que ya hemos visto. A su vez, se procede a realizar un sondaje para realizar un flushing. Además, se realiza el sondaje porque ya se presumía obstrucción urinaria. Entonces, para acortar tiempos, se toma la decisión del sondaje, en vez de tomar una muestra de orina directo de la vejiga, o esperar a que el animal iba a orinar porque no estaba orinando. Los medicamentos que se le administran es dexametasona, Hemostop, y se le administra vía intravenosa hepatín, butorfamol, Megatioc, transamin, ranitidina, clamoxil, hematotal y tramadol. Acá tenemos algunas fotos del momento que se le hizo el sondaje a Lucifer. Como vemos, el sondaje se realizó para hacer un flushing, que es un lavado de la vejiga, y al momento de poner la sonda, abundante cantidad de orina con sangre fue extraída, y esta misma fue enviada al laboratorio. Acá tenemos lo que se recolectó después del sondaje. Evidencias obtenidas. Lucifer estuvo internado, pero lamentablemente falleció el segundo día, producido por azotemia, daño hepático y daño renal. Se concluye que el tratamiento fue el adecuado. Sin embargo, el paciente llegó con signos muy severos, los cuales no pudieron ser mitigados, dando como resultado el fallecimiento del paciente. El FLUT es un síndrome que siempre se debe tener en cuenta como diagnóstico presuntivo en gatos con disuria, poliaquiuria, hematuria, estranguria, periuria, cristaluria. Para identificar la presentación de FLUT, la realización de un buen examen clínico es la base para el diagnóstico. Es de importancia educar al propietario en cuanto al cambio dietario que debe tener estos pacientes, además de aumentar el consumo de agua, que es muy importante, e instruirlo a los propietarios sobre métodos de enriquecimiento ambiental, evitando el estrés claves para prevención de la enfermedad. Es necesario mantener al paciente en observación constante con chequeos clínicos y análisis periódicos, con ecografías seriadas o análisis de laboratorio pertinentes, para valorar avance o retroceso del estado de las vías urinarias del paciente, sobre todo si es que, para evitar recidivas, ¿no? Sobre todo. Y eso es todo. Gracias. Muy bien, preguntas, por favor. A ver, un ratito. Voy a abrir esto. A ver. Ya. A ver, Cristina, ¿cuáles son otros tipos de urolitos? Si existen otros tipos de urolitos. Sí, existen varios tipos de urolitos. El más común es el de Struvita, el que tenía este gatito, pero también hay urolitos de oxalato de calcio, fosfato de calcio, estos no son tan frecuentes, de cistina, de santina y también de amonio y ácido úrico.
¿En qué asa está catalogado Lucifer? Lucifer, bueno, no se le hizo una cirugía, pero si es que fuese a hacérsele una cirugía, como por ejemplo lo que vimos en la charla en la que hemos estado ahora, estaría catalogado en ASA 4. ¿Cuál es el porcentaje de éxito en este tipo de casos? En general, el porcentaje de éxito en este tipo de casos es bastante alto, pero en el caso de Lucifer, él falleció porque llegó ya demasiado tarde, porque la otra veterinaria le habían diagnosticado de manera errónea. El porcentaje exacto no te lo tengo, Pedro, pero sí he visto un montón de casos en la clínica veterinaria donde practico. Todas las semanas nos llegan casos de gatos con obstrucciones y casi todos se van a su casa sanos, o con tratamiento, pero sanos. ¿Cuáles son las principales causas de que se formen cálculos renales? Bueno, las principales causas son la edad del gato, el sexo, normalmente es más en machos que en hembras, sobre todo si están castrados, la raza, la condición corporal, la condición anatómica, el pH en la orina del gato, la tenencia también, porque en gatos estresados se eleva el riesgo de esta patología, el tipo de alimentación también y esas cosas. La comida balanceada normal sería una de las causas, sí, sí, Natalie, es bastante frecuente ver, no hay estudios en Perú sobre eso exactamente, pero en la práctica diaria, de lo que yo he podido ver también, no sé, o sea, lanzando un número así al aire, el 90% de gatos que llegan con obstrucción urinaria se alimentan de comida balanceada comercial. Muy pocos son los que se alimentan con comida premium, que llegan con obstrucciones urinarias, eh, o los que comen alimento natural. ¿Por qué otros motivos puede haber una obstrucción urinaria? Bueno, aparte de los cálculos que ya hemos visto en la vejiga, puede haber obstrucción también por una anomalía anatómica en el tracto urinario inferior, también por un traumatismo, una inflamación, por fibrosis, por neoplasias. Ah, ¿qué recomendaciones darías en casos similares? O sea, en casos similares de obstrucciones, Daniela, de otras obstrucciones urinarias. Bueno, primero, siempre estar atentos o sea, a los propietarios, estar atentos a los comportamientos de sus mascotas, ¿no? Ver si están orinando bien, porque también tienen los gatos como que cierta posición para orinar y cuando les duele el orinar tienen otra posición, ellos muestran otra posición, entonces eso, ver la ingesta de agua, que ya mencioné también, cambiarles el alimento, eso es muy importante, cambiarles el alimento, y bueno, eso. Aparte, si es que hay un caso de obstrucción urinaria, como hemos visto en la charla, si es que también podría hacerse una uretrotomía, pero tendría que ser en los casos como mencionó el doctor Marco, ¿no? Que podría ser otro tipo de tratamiento. En este caso es más común en hembras o en machos. Es más común en machos, sobre todo si están castrados. ¿Existe riesgo de recurrencia de urolitiasis y qué razas son? Sí, existe riesgo de recurrencia en urolitiasis, sobre todo si no se toman las medidas preventivas del caso que ya he mencionado. Y las razas que son más predisponentes son las razas de pelo corto, los Himalayas también. ¿Sería bueno el Proplan Urinary Care o el Hills Urinary? Por experiencia usé ambos y el programa ofreció excelentes resultados. Sí, yo creo que los dos son buenos. Yo creo que los dos son buenos. En la veterinaria, donde hago mis prácticas, normalmente sí se receta ese tipo de alimentos, cualquiera de los dos, el que esté más al alcance del dueño, pero sobre todo recetan el Hills y también comida natural. Se receta comida natural. Con una cistitis idiopática es más recurrente. De ser así, no entiendo, Camila, tu pregunta.
con una cistitis idiopática, o sea, se me está preguntando si la cistitis idiopática es más recurrente que este tipo de obstrucciones. Yo creo que sí. ¿Qué tan común es? ¿No? Algo así. Ah, sí. Bueno, sí, las cistitis idiopáticas también son bastante comunes, sobre todo por el tema de tenencia de los gatos, porque la cistitis idiopática se da básicamente porque los niveles de estrés en los gatos son bastante altos. Entonces sí es bastante común encontrar la cistitis idiopática, pero es mucho más fácil de tratar, ¿no? que una obstrucción urinaria por un urolito. Y bueno, también mencionar aparte, como les he dicho, que es más frecuente en gatos castrados, porque hay que ver bien a qué edad se castra al gato, ¿sí? Porque si se castran muy jóvenes, la uretra no se va a desarrollar como debería, entonces luego se pueden haber problemas de estenosis, o sea, problemas anatómicos, o también que los gatos se ponen muy gordos y acumulan mucha grasa y esta grasa va a aprisionar la uretra, disminuyendo la luz o el diámetro, o sea, generando estenosis, ¿no? En cambio, si se les castra ya adultos, la uretra se va a desarrollar como es debido, entonces se va a poder prevenir una obstrucción urinaria. El urolito podría pasar, ¿no? Del riñón en la vejiga y luego botarlo en la orina, ¿no? Y habría que ver ahí otro tipo de tratamiento para evitar que se forme más sedimento. Sí, yo creo que eso es algo muy importante lo que has mencionado, ¿no, Andrea? El tema de la edad. Mucho aconsejan, un mal consejo de mi punto de vista, castrar a los gatos machos jóvenes para evitar que se escapen por OB, ¿no? O que se vayan a otra casa o busquen a una gatita por ahí, por algún techo. Que de hecho, en algún punto, del punto de vista técnico, al no tener hormonas, vas a evitar eso. Pero hay que ver a largo plazo qué es lo que pasa. Y tú lo que has mencionado, muchos gatos no llegan a desarrollar el pene como tal, más que la uretra, todo el pene no lo desarrollan, y eso a la larga puede ser perjudicial en el caso de las obstrucciones, dado que, como bien has mencionado también, eh, el factor estrés es muy importante, ¿no? Estamos hablando de factor de estrés, de cálculos, arenillas, cualquier cosa, y este síndrome idiopático que puede ocasionar este problema, ¿no? Se recomienda que sean esterilizados adultos, ¿no? Pasado el año, o llegado el año donde ya han desarrollado, básicamente, ¿no? Esa es la idea ahora. Como digo, se aconseja mucho castrarlos a temprana edad para evitar que técnicamente salgan de la casa, pero bueno, ahora también muchos gatos pues viven en departamentos, así que todo un tema, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, Andrea. Gracias. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias por su paciencia. Nos quedamos acá.